En la noche de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Cristian Miguel Hernández, que por su nombre todos sabrán de quién es hijo. El doctor Hernández es abogado de la Universidad Javeriana. En la Universidad Javeriana además se especializó en Derecho Administrativo e hizo una maestría en Seguros. Luego en la Universidad de los Andes hizo una especialización en Derecho Comercial y actualmente está fuera del mundo del derecho en materia de estudios universitarios porque se fue a la Facultad de Administración, y en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes está haciendo una maestría en finanzas. Y nos va a contar por qué. Porque normalmente los abogados tienen ciertas incompatibilidades con unas figuras que sirven para sumar y para restar. Pero el doctor Hernández está haciendo esta especialización. Él tiene una larga trayectoria en el derecho público, en el sector público. Es un estudioso del derecho público y particularmente del tema contractual. Y en la actualidad se desempeña como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado en la sección tercera para asuntos contractuales. Y el día de hoy él va a hablarnos sobre las tendencias actuales, las novedades que hay en materia de jurisprudencia administrativa contractual. Con nuestros agradecimientos, doctor Hernández, le damos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En relación con la recopilación de sentencias, pues al final de la conferencia pues las tendrán a mano si las necesitan, pero voy a hablar particularmente de 6 fallos en distintos temas, no solo extracontractuales, sino un asunto contractual que me parece que es de interés para el auditorio, y voy a tocar también unos temas que se están estudiando en este momento en el Consejo de Estado, pero respecto a los cuales todavía no existe una posición consolidada, es decir, hay una línea consolidada que pretende cambiarse hacia el futuro. Entonces, inicialmente, como para después referirme a los asuntos extracontractuales, quisiera empezar por hacer alusión al tema de los riesgos en materia de contratación pública. El 19 de julio de este año, la sección tercera, la subsección A, profirió una sentencia en donde se dijeron muchas cosas importantes, no solo sobre la estructuración del precio en un contrato de obra, sino también sobre los riesgos que afectan, los riesgos previsibles e imprevisibles que puedan afectar la ejecución de ese contrato. ¿Qué fue lo que pasó? La gobernación de Antioquia expidió unas circulares para regular la forma en que los contratistas de obra presentaban sus propuestas. Y se les dijo que en relación con la estructuración de su presupuesto en los 3 componentes de AIU, es decir, administración, utilidad e imprevistos, el precio de las ofertas no podía impactar el componente o el factor I, es decir, el componente de imprevistos. ¿Por qué? Porque se le dijo que el factor de imprevistos, después de la promulgación de la ley 1150, digamos, con esta obligación de identificar, cuantificar y distribuir riesgos, esa ahí pasó a ser parte de la teoría del equilibrio económico del contrato. Es decir, hoy en día la distribución de riesgos que hace la entidad estatal y su contratista hacen parte de los costos de la propuesta, mientras el I, que anteriormente hacía parte del precio de la propuesta presentada por los contratistas de obra, haría parte de los riesgos imprevisibles propios del desequilibrio económico del contrato. Entonces, ¿cuál fue el ataque o el cargo en nulidad de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que fue quien demandó? La Cámara Colombiana de Infraestructura dijo sencillamente: me están afectando el precio, razón por la cual desde el principio yo estoy celebrando un contrato en condiciones de desequilibrio, porque yo necesito que todos los costos asociados a mi contrato, incluyendo los riesgos, los llamo los riesgos normales en la ejecución del contrato, hacen parte del precio. En la sentencia que salió el 19 de julio se dijeron varias cosas. En primer lugar, se indicó
que el precio del contrato, en el precio del contrato en cualquier precio de una oferta están involucrados dos componentes únicamente, o digamos unos componentes esenciales de un precio de una oferta, que son la utilidad y los costos. La utilidad, que es esa ganancia por el hecho de asumir la ejecución del contrato, y los costos, que pueden ser de doble naturaleza, unos costos directos y unos costos indirectos. Como su nombre lo indica, los costos indirectos están asociados directamente a la obra o al servicio, porque finalmente el concepto de AIU no es propio del contrato de obra, sino también de los contratos de ejecución sucesiva. Entonces se dijo en relación con los costos son directos porque están asociados directamente a la obra, y los indirectos no están directamente asociados a la obra porque se trata de costos que impactan la actividad en general del contratista. Es decir, mientras el costo directo impacta el contrato directamente, el costo indirecto impacta la actividad del contratista relacionada a todos los contratos que suscribe. Por ejemplo, el costo de supervisión de los contratos. Digamos que la empresa que presenta su oferta para suscribir un contrato de obra, ese costo que le paga a su supervisor para supervigilar cada uno de los contratos, pues cada pedacito del costo que cobra el supervisor se subdivide entre todos los contratos que supervisa, supervigila. Razón por la cual no existe una forma exacta para determinar cuánto del costo indirecto corresponde a cada contrato específico. No es una división simétrica entre el número de contratos y costo indirecto. Entonces, en relación con esos costos indirectos y el costo más la utilidad, se dijo: mientras la entidad pública no intervenga los elementos esenciales del precio, no está desequilibrando el contrato estatal. Posteriormente se pasó a realizar la comparación entre riesgos previsibles y riesgos imprevisibles. En relación con los riesgos previsibles, repito que después de la ley 1150 está la obligación de las entidades estatales de identificar, cuantificar y distribuir los riesgos. El tema es dónde están esos riesgos dentro del precio del contrato. Y bueno, y con base en una doctrina extranjera que se trajo en la sentencia, se indicó que todas las acciones que la entidad estatal toma para mitigar o prevenir los riesgos que se distribuyen en el marco del contrato corresponden a un costo directo. ¿Por qué son un costo directo? Porque son todas aquellas cantidades de obra o la mayor cantidad de hombres para la ejecución de una obra que el proponente o el contratista debe asumir por cuenta de una mayor permanencia en la obra cuando sucede un riesgo. Entonces, el acaecimiento del riesgo comporta que el contratista o tenga que asumir mayor gasto en obra o en tiempo frente a los hombres, al personal que ejecuta la obra. Entonces, esos dos componentes, tanto obra como obra, materia prima o el personal a cargo del contrato, corresponden a un costo directo. Es decir, todas las acciones para prevenir y mitigar el riesgo hacen parte del costo directo. Y de esa forma impactaría el precio del contrato. El costo indirecto, dada la dificultad que anoté anteriormente, pues no puede incluir ningún tipo de riesgo, sencillamente se toma como un porcentaje de los costos directos. Porque en el caso del costo directo, digamos que es determinable por cuenta de la cantidad de obra o el costo que le corresponde al proponente por cuenta de ejecutarlo. Mientras que el costo indirecto, al no estar relacionado directamente con una obra o con una actividad específica del contrato, se cuantifica de forma porcentual. En relación con los riesgos imprevisibles, se indicó que los riesgos imprevisibles son los riesgos anormales que no han sido distribuidos en la matriz de riesgos de un contrato estatal. Y además se dijo que los riesgos imprevisibles también comprenden todos los eventos que salen fuera de la distribución de los riesgos. Es decir, si por ejemplo el contratista asume el mayor costo por cuenta de la variación del dólar, pues
todo lo que se salga dentro de los parámetros del mayor valor o del menor valor del dólar, pues haría parte del desequilibrio, a pesar de que el riesgo esté distribuido. Si el riesgo está distribuido, pero los parámetros, digamos que el riesgo en el alza del dólar se incrementa por encima de esos parámetros, pues en ese caso ese riesgo haría parte de los riesgos imprevisibles. En estos casos, los riesgos imprevisibles pues no pueden impactar el precio del contrato. No pueden impactar el precio del contrato porque usted, antes de la ejecución del contrato, no sabe qué va a pasar. Fíjese la diferencia con los riesgos previsibles. En los riesgos previsibles, la labor de identificar, cuantificar y distribuir significa que usted está anticipando qué riesgos pueden impactar la ejecución del contrato, razón por la cual usted puede establecer dentro de su presupuesto como proponente qué acciones puede adoptar y darle un costo a esas acciones. Mientras que en los riesgos imprevisibles usted no puede hacer esa valoración ex ante, antes de suscribir el contrato, sino que tendrá que hacerla durante la ejecución del contrato. Esto con una excepción, y es que en algunos contratos el hecho de que el contratista asuma la ejecución de un contrato cuya matriz de riesgo esté plagada de riesgos imprevisibles, es decir, un contrato en donde exista demasiadas incertidumbres en su ejecución, el contratista puede exigir una mayor utilidad por la ejecución del contrato. Fíjense que la utilidad y el costo indirecto siempre se cuantifican como un porcentaje respecto a los costos directos. Digamos que el único componente del precio en donde existe un parámetro objetivo determinable es el costo directo, porque, repito, está asociado a actividades específicas de la obra o servicio. Mientras que el costo indirecto, al no estar asociado a la obra, o la utilidad, al no estar asociado directamente a la obra, siempre se expresa en términos porcentuales respecto al costo directo. Entonces, en esa medida, lo importante de esta primera sentencia es que hoy en día la estructuración de los elementos del AIU solo quedó comprendida por dos, que son el costo, la administración, el A, y la utilidad. Es decir, esos dos componentes harían parte del precio. Mientras que el I de imprevistos no impactaría el precio porque haría parte de la teoría del desequilibrio económico del contrato. ¿Alguna pregunta en relación con esa sentencia? Si el empresario básicamente lo que funciona es la incertidumbre, y la incertidumbre la que tendría que ser el riesgo de liquidez. Disculpe, no le escucho. Si el empresario existe para gestionar la incertidumbre, y al gestionar la incertidumbre logra hacer el riesgo, la incertidumbre medible y concreta el riesgo. Yo quisiera entender un poco. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Quisiera entender un poco la posición en cuanto a definir qué es la matriz de riesgos la que define qué es lo previsible y lo imprevisible. A mí me queda un sinsabor, porque considero que es muy prematuro definirlo en ese momento del contrato. Lo que sucede es que la sentencia se refirió al concepto de riesgos previsibles e imprevisibles para determinar qué impacto podían tener en el precio del contrato, no a determinar qué factores se debían tener en cuenta para establecer qué es previsible o imprevisible. La sentencia no tocó ese punto, porque la demanda desde el principio estaba enfocada a indicar que el hecho de que al proponente le quitaran la posibilidad de formular un valor por el I del IU implicaba que su contrato naciera desequilibrado. Entonces, en esa medida la sentencia no se ocupó de estudiar qué criterios habría que tener en cuenta para distinguir o deslindar la previsibilidad en los riesgos. Porque yo considero que precisamente, además de la matriz, esos criterios se tienen que tener en cuenta. No solamente debe ser la matriz la que fije el derrotero, que es justo donde considero que a nivel conceptual necesitamos ahondar un poco más. Sí, lo que pasa es que como era un cargo de nulidad frente al tema del desequilibrio del precio de un contrato por cuenta de no tomarse en cuenta todos los componentes de un presupuesto, pues no podía estudiarse ese punto directamente. Gracias. Doctor Hernández, tengo
una pregunta del efecto práctico. Cuando uno ve los APUs, los análisis de precios unitarios de las entidades toman costo directo, más administración, más imprevistos, más utilidad. A raíz de este fallo, desaparece el componente I de imprevistos, razón por la cual la pregunta que yo hago es, hacia futuro, los análisis de precios unitarios deben tener administración, utilidad, y en el costo directo meter un porcentaje como imprevisto, como un factor de seguridad, para efectos de que los precios no se reduzcan en el mercado hacia futuro. Sí, lo que sucede es que el planteamiento de la sentencia parte de la base de que exista una labor óptima y debidamente analizada en la tarea de identificar, cuantificar y distribuir. Pues naturalmente que si esa tarea no se presenta, que pues estamos en Bogotá donde las cosas pues de alguna forma funcionan, pero si estamos en alguna otra región en donde ese análisis de costos frente a las actividades que podrían mitigar o reducir o prevenir el riesgo no se realizan, pues en esos casos naturalmente que no se tomarán parámetros objetivos para establecer el costo directo con base en el cual se establezca qué actividades podrían llevarse a cabo para prevenir esos riesgos. Entonces lo que va a hacer naturalmente, el efecto que podría tener la sentencia es elevar el costo de la propuesta sin tener en cuenta los imprevistos, porque repito, esos imprevistos lo único que pueden, no afectan el precio del contrato, pero sí pueden afectar el certificado de disponibilidad presupuestal en la medida que la entidad estatal dirá, yo voy a tomar tantos recursos o una estimación de recursos para eventualmente tener que asumir los riesgos que se presenten y que desequilibren el contrato. Bueno, entonces ese es el primer caso con la sentencia que quería comentar en materia contractual. Enseguida quisiera referirme a un tema en el que hay una línea jurisprudencial consolidada, pero que podría ser objeto de modificación en el próximo año, porque resulta que la conformación de la sección tercera está cambiando. Entonces, al menos he escuchado la opinión de varios que no están de acuerdo con esta línea jurisprudencial, y particularmente me estoy refiriendo al tema del enriquecimiento sin causa. En el enriquecimiento sin causa, seguramente, hay un fallo desde el 2012, de 19 de febrero del 2012, en el que se indicó que hay lugar al enriquecimiento sin causa solo en tres hipótesis. Entonces las voy a leer para ser un poco más exacto. La primera, cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso de selección, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. Entonces, esa primera hipótesis parte de la base de que la entidad estatal presiona en virtud de un poder de autoridad al contratista o a la persona con quien no existe un contrato de por medio. Hice unas anotaciones que probablemente después las arreglaré y se las presento más adelante, pero en esas anotaciones van a encontrar los casos en particular que han sido reconocidos por el Consejo de Estado hasta el momento, en donde se ha reconocido el enriquecimiento sin causa al amparo de esa primera causal. Quizá la que me interesa más son los casos en donde la Fiscalía impone su autoridad a los propietarios de parqueaderos cuando incauta un vehículo. En esos casos, en la mayoría de casos habrá contrato de por medio, pero cuando no hay un contrato de por medio y la Fiscalía o la Policía va a un parqueadero y le dice, tenga estos carros y por favor no los mueva hasta que exista una autoridad judicial posterior. En esos casos, digamos que han sido particularmente repetitivos en el Consejo de Estado, en donde se ha reconocido el derecho del propietario del parqueadero finalmente al valor en que se enriqueció la entidad estatal por cuenta de
por cuenta de ese servicio. ¿Por qué está por cambiar? ¿Por qué está por cambiar respecto a este primer evento la tesis del enriquecimiento sin causa? Porque resulta que, si ustedes se fijan, estos eventos de los que estoy hablando, este primer evento, ¿por qué nació este primer evento? Porque en el 2012 estábamos en vigencia, bueno, acababa de ser expedido el Estatuto de Anticorrupción, que era la 1474. Entonces, en ese ánimo de ir contra la corrupción, el Consejo de Estado, en ese requisito que ustedes conocen del enriquecimiento sin causa, que dice que por cuenta del enriquecimiento no se puede ir en contra de una norma imperativa, entonces, en relación con ese requisito, estructuró estas tres hipótesis, porque resulta que se indicó que la suscripción del contrato estatal, es decir, la ejecución de un contrato estatal sin suscribirlo, la ejecución de prestaciones a favor de una entidad estatal sin suscribir un contrato, pues implicaba una violación de una norma imperativa, cuál era el adelantamiento de procesos de selección o la suscripción directamente de contratos. Pero hoy en día hay varios disidentes, los nuevos miembros, en donde se dice: si usted me está diciendo que en esta primera hipótesis la entidad estatal debe compeler al contratista en virtud de un poder de autoridad, pues de alguna forma hay un acto hecho, es decir, hay una causa jurídica que me está determinando el enriquecimiento y empobrecimiento correlativo. Razón por la cual en esos casos que usted, Consejo de Estado, me está planteando como hipótesis para reclamar el valor del enriquecimiento, pues habría una causa. Y esa hipótesis que usted refiere como propia del enriquecimiento sin causa es en verdad o corresponde a una fuente distinta. No corresponde a la fuente del enriquecimiento, sino que corresponde a la fuente de la responsabilidad extracontractual, porque usted, por virtud de ese hecho de compelerme a ejecutar prestaciones, pues sencillamente es responsable por cuenta de esa circunstancia. El punto aquí es, y particularmente con el ejemplo que les acabo de mencionar de la Fiscalía y los propietarios del parqueadero, es bueno, si es un evento de responsabilidad, ¿con base en qué título jurídico se podría ubicar esa hipótesis? Porque resulta que en el ejemplo que les indiqué es lícito que la Fiscalía vaya, por cuenta de sus competencias, vaya y deje los carros en el parqueadero, razón por la cual, si la actividad es lícita, esa hipótesis tendría que ser juzgada a la luz de un título objetivo. En los otros dos eventos particularmente son los siguientes, los dos otros eventos de enriquecimiento sin causa, en los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, a los derechos a la vida y a la integridad personal. ¿En qué casos se ha reconocido el derecho de quien ejecuta prestaciones por virtud de este segundo evento? En aquellos casos en donde la entidad estatal o los funcionarios de una entidad estatal toman servicios de urgencia de un hospital privado. Entonces, en esos casos se ha reconocido al hospital o a la clínica el derecho a reclamar el costo por esos servicios derivados del servicio de urgencias, porque resulta que los hospitales están o cualquier persona que preste un servicio de salud está en la obligación de prestar los servicios de urgencia. Pero si son otros servicios que no están asociados o que no son obligatorios prestarlos, como por ejemplo serían unos tratamientos ya de unas enfermedades, congénitas o de enfermedades que puedan afectar la vida, pues en esos casos no existe el carácter irresistible de la prestación del servicio de salud. Lo pongo en estos términos. Mientras que los servicios de urgencia, el prestador de salud está en la obligación de prestarlos porque la ley se lo impone,
en otros servicios distintos a los servicios de urgencia, el prestador puede negarse a la prestación de esos servicios de salud, razón por la cual no habría esa inminencia de que habla este segundo evento, ese segundo evento. Y el último evento, en los que debiéndose declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras. En este tercer evento no ha existido hasta el momento un caso en el que el Consejo de Estado haya reconocido el valor por cuenta de un enriquecimiento sin causa. No se ha presentado la hipótesis. Entonces, para dar una conclusión frente a esta línea jurisprudencial, el hecho es que sencillamente la nueva conformación de la sala dictaminará si estos tres eventos corresponden a la fuente del enriquecimiento sin causa o si corresponden a la fuente de la responsabilidad extracontractual. La tercera sentencia a la que me quisiera referir, y que también, digamos, es una línea jurisprudencial que hasta el momento está siguiendo el Consejo de Estado, es un regaño que le dijo la Corte Constitucional al Consejo de Estado. En materia de responsabilidad del Estado por errores en la actividad judicial, hay tres títulos de imputación: privación injusta, error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento. Resulta que los eventos de privación injusta de la libertad se estaban manejando unitariamente desde el 2012 con base en un régimen objetivo. Entonces había lugar a que el Estado respondiera con base en ese régimen objetivo cuando se privaba de la libertad a una persona, pero posteriormente en la jurisdicción penal se determinaba o que el hecho no existió, o que la persona no lo cometió, o inclusive que se absolvía al procesado por cuenta de la aplicación del principio indubio pro reo, es decir, la duda en favor del procesado. Entonces, fíjense que había de alguna forma lo que cuestionó la Corte Constitucional es: Consejo de Estado, usted no puede hacer una labor automática cuando hay una privación injusta de la libertad directo al régimen objetivo. Usted tiene que antes analizar si la decisión de haber privado de la libertad al procesado era o no arbitraria. Entonces, hoy en día, o bueno, a donde apunta esta sentencia de la Corte Constitucional es que todas esas privaciones de la libertad, cuando el procesado es absuelto con base en el principio del indubio pro reo, podrían estar fundamentadas en un régimen subjetivo. Porque si la medida de aseguramiento en virtud de la cual se priva de la libertad al procesado es arbitraria, pues eso daría lugar a imputar responsabilidad del Estado con base en un régimen objetivo. Bueno, y aquí pues ha habido varios comentarios de parte de varios magistrados del Consejo, porque se van a venir varias tutelas en camino frente a sentencias por privación injusta, porque resulta que la Fiscalía y la Agencia de Defensa Jurídica, pues digamos que el tercer factor en cuanto a montos por indemnizaciones son las indemnizaciones por privación injusta de la libertad. Entonces, en todos aquellos casos en donde el Consejo de Estado haya fallado directamente con base en un régimen objetivo, pues tendrán que revisarse. Salvo aquellos casos en donde en la sentencia se haya hecho el análisis del hecho exclusivo de la víctima. ¿Por qué en esos casos en donde se haya hecho el análisis del hecho exclusivo de la víctima no habrá lugar a la tutela? Porque la privación de la libertad es o no arbitraria dependiendo de si la conducta de la persona privada de la libertad dio lugar a la decisión de privación. Es decir, si a usted lo encuentran en fragancia, o bueno, con arma de fuego, bueno, es decir, en unas circunstancias que le permitan valorar a la autoridad que usted efectivamente iba a cometer algún delito,
pues la medida de aseguramiento no es arbitraria, se basa en unos fundamentos probatorios que conllevan que esa decisión pues esté acorde o sea razonable y proporcional. Bueno, ¿Usted no cree que en ese caso el problema no sería si un régimen subjetivo es un problema de imputación? ¿Usted no cree que en ese caso el problema sería de imputación? Porque aún hablando en un régimen objetivo, y si se está hablando del hecho exclusivo de la víctima, pues simplemente lo que se está rompiendo es la imputación y lo exoneraría tanto en un régimen objetivo como en uno subjetivo. ¿No cree usted que se están confundiendo como el elemento de diligencia para ahondarlo bajo un régimen subjetivo y el elemento de la imputación? Pero ¿se están confundiendo para efectos de qué? Pues para efectos de revisar la Okay. Lo que sucede es que lo que la Corte Constitucional está diciendo es hay que revisar si la decisión de la medida de aseguramiento está o no fundada, es proporcional, razonable. Para llegar a ese punto, para llegar a ese análisis de eso no fundada, tendrá que analizar necesariamente la conducta de quien es objeto de la medida de privación. Claro, pues conceptualmente, si yo me voy directamente al hecho exclusivo de la víctima de haber dado lugar a la medida de aseguramiento, pues usted separa las dos cosas, pero si uno analiza directamente cuál es el contenido de esa medida de aseguramiento, se da cuenta que la conducta del privado de la libertad tiene mucho que ver. Entonces, por eso es que digo que de alguna forma, en esos casos en donde se haya analizado o se haya razonado qué incidencia tuvo la conducta del privado de la libertad en la medida de aseguramiento, pues puede dar lugar a que no prospere una tutela. Porque hay un razonamiento. Lo que la Corte Constitucional está reprochando es que no exista ese análisis previo frente al título de imputación subjetiva, sino que directamente se vaya a un título objetivo. Entonces, buenas noches. Entonces se va a revisar, se va a tener más en cuenta cómo se está manejando, que es el carácter injusto de la privación. No, pues revisar entonces si esa medida de aseguramiento estuvo ajustada a la norma que así lo dicta, y entonces ya se separa del todo del régimen objetivo, que era pues como, entre comillas, tan garantista, para que a veces uno veía muchos casos extremos, que por lo que hablaba ahora del indubio pro reo, que pese a que todo condujera a parecer, sino que simplemente al final la persona salía libre, entonces el régimen objetivo ya está quedando atrás según lo que... Pues no lo descarta, ¿no? No lo descarta, porque finalmente le dice, es decir, usted no puede descartar, no puede encasillar la privación injusta de la libertad en un régimen objetivo cuando la ley no se lo está diciendo. Entonces, sobre todo en aquellos casos en donde, por cuenta del principio del indubio pro reo, no es que usted esté exento de responsabilidad, sencillamente que hay dudas frente a su responsabilidad. Entonces, por cuenta de ese principio, pues usted es absuelto, pero eso no quiere decir que exista certeza de que usted no cometió el delito o que el delito no existió. Pero el tema sería entonces, que para el momento de la medida de captura fue legal. Fue legal estar pues privado de la libertad porque pues se ajustaba. Pues lo que dice la Corte es que dependerá de si existía. ¿Qué es lo que se analizan en esos casos? Pues sencillamente los indicios. Eso en cada código de procedimiento penal ha ido cambiando, de 3 indicios se pasaron a 2, entonces dependiendo del número de indicios y de la valoración que haga el juez penal, pues determinará si había lugar, si la medida de aseguramiento estaba o no fundada, o si era arbitraria. Eso puede dar lugar finalmente, el mayor problema, pero académico, esto es un problema académico, es que finalmente hay un error jurisdiccional y al mismo tiempo hay una privación injusta. Entonces usted dice, pero es que la privación injusta se fundamenta en un error jurisdiccional. Entonces, ¿cómo así? Hay un error jurisdiccional que es genérico y una privación injusta que es una especie, cuando la ley los trató como 3 títulos de imputación autónomos. Y precisamente fue por eso, con base en esa autonomía, que el Consejo de Estado indicó que cada título correspondía, al menos la privación en la libertad correspondía a un
a un caso, a un caso sometido al régimen objetivo, mientras que el error jurisdiccional podía ser objetivo o podía ser subjetivo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta concreta y es, con esa modificación que usted plantea, que efectivamente pues fue conocida, ¿no cree usted que variaría en alguna medida los eventos hasta ahora reconocidos por el Consejo para reconocer alguna indemnización? Le doy un ejemplo. Hasta el momento lo que se decía es, si hay una decisión absolutoria y hubo una privación injusta como consecuencia de un error, hay lugar a una indemnización. Pero si no es por una decisión que absuelve, sino por una nulidad de todo el proceso y que finalmente retrotrae todo el proceso penal, y ya lo que se está analizando es el fundamento, e igualmente queda demostrado el error, ¿no cree usted que en ese caso igualmente debería reconocerse una indemnización? ¿Pero no hay absolución? No hay una nulidad de todo el proceso, pero se demuestra el error. Pero el error no determinó, mi pregunta es si el error determinó la privación de la libertad. Sí, efectivamente, pero no hay una decisión que absuelva. Una decisión que absuelva. Pues en ese caso tendría que irse, es decir, no podría irse por privación y, a ver. Pues fíjese que allí precisamente en ese caso el entrar a romper la autonomía entre los títulos de imputación a usted le lleva a preguntarse, bueno, entonces, ¿por dónde enmarco esto? ¿Por un error jurisdiccional o por una privación injusta de la libertad? Porque finalmente el efecto en ambos casos sería el mismo en su ejemplo, y es la medida, la persona nunca fue absuelta, pero hay un error en la medida de aseguramiento, tan es así que se anuló, ¿qué fue lo que se anuló? La medida, ¿cierto? La decisión, todas las decisiones. Porque si se anuló la decisión de la medida de aseguramiento, pero mi punto es, ¿qué tipo de error dio lugar a la nulidad? Porque si es un error estrictamente procesal, de una nulidad insaneable en el proceso, que no tiene nada que ver con la valoración. No. La privación simplemente se da como se daría en cualquier caso, simplemente luego, una vez, digamos, declarada la nulidad en todo lo largo del proceso penal, pues lo terminan sacando de la cárcel, en otras palabras, ¿cierto? Pero a la final, cuando se entendía que eso debería ser una privación injusta, o se entendió en algún momento que eso debería ser una privación injusta, se modifica el fundamento. La razón realmente, pues no es el error judicial, o si no sería el error judicial en todos, y prácticamente atacaría la existencia de la privación injusta, de la privación injusta como una causa de... Yo lo que veo es que las privaciones, o sea, la indemnización por cuenta de estos títulos de imputación cuando la privación está de por medio, está vinculada necesariamente no a la anulación, está vinculada, en la historia de la jurisprudencia está vinculada a la absolución. O sea, vería difícil que por cuenta de un error procesal, por cuenta de una nulidad declarada en el proceso, usted tenga derecho a la indemnización por cuenta que estuvo privado. Pero es que no está privado por el error, es lo que te planteo, porque es exactamente el mismo evento en un caso y el otro. La única diferencia, suponga los dos ejemplos iguales, la única diferencia es que no hay absolución, sino una nulidad de todo lo actuado. Exactamente los mismos procesos. Si entra diferencial, pues no tendríamos una respuesta nunca, pero si es exactamente las dos mismas hipótesis, pero en una tiene una decisión que absuelve y en el otro una decisión que se declara la nulidad de todo lo actuado, ¿no cree usted que debería aplicarse la misma regla? Yo pensaría, bueno, pues lo que pasa es que me parece que hasta el momento, si usted determina que cada título es autónomo, me parece que la privación en la libertad es injusta solo en la medida en que hay absolución. Yo intervengo un segundo, voy a dar una última palabra que me pidieron hace rato, pero postergamos para seguir avanzando con los otros importantes temas propuestos. Sí, el caso es bien interesante. En mi concepto es puro análisis de título e imputación.
En ese caso, concretamente, sería el título de imputación subjetivo dentro de la estructura de la falla en el servicio, más no del objetivo del daño especial. Hay una sentencia de unificación pues muy conocida, sentencia de unificación jurisprudencial de perjuicios extrapatrimoniales del Consejo de Estado. Son 500 paginitas donde se resumen 9 casos relacionados con falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional. En ese caso, cuando hay daño especial por privación injusta de la libertad, son 300 salarios mínimos, por ejemplo, ¿sí? Para perjuicio morales, angustias o sobredesazón, pero en ese caso concreto, en mi concepto, no habría un título de imputación objetivo de daño especial, sino subjetivo de falla en el servicio, que daría lugar no a 300, sino a 100 salarios mínimos mensuales legales y vigentes. Digamos, en mi concepto, pues acuérdense que hay 100, 50, 35, 25 y 15, como son la especie de baremos. Es un caso bien interesante, digamos, en ese sentido, en mi concepto, habría fallo en el servicio, más no daño especial, por las características especiales de los hechos. El tema es… Gracias. O sea, el daño especial se refiere al… Porque fíjense que en temas judiciales… Sí. Sí, pero quiero decir, en temas judiciales, o sea, no lo encasillaría en uno de los 3 títulos de la Ley 270, privación injusta, error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración. No lo encasillaría en esos 3, sino que lo encasillaría en uno distinto, supongo, es lo que me está diciendo. Para el caso concreto. Porque la otra solución, pues que lo que pasa es que me parece muy difícil que las cosas se salgan fuera de la absolución, es que usted diga finalmente hay un error jurisdiccional, pero el error jurisdiccional implica que es decir, que la nulidad haya sido por cuenta de que no se le dieron todas las garantías dentro del proceso, es decir, cuando no existe un debido proceso durante el proceso penal, razón por la cual se anula precisamente el proceso penal por cuenta de esa limitación a esa garantía. Porque el tema con el error jurisdiccional es que se ha tratado de evitar que en la jurisdicción contenciosa administrativa se vuelva a estudiar todo el fondo de algo que le correspondía a una jurisdicción distinta. El error jurisdiccional ha estado limitado básicamente a esas garantías mínimas que tiene todo proceso. Si esas garantías mínimas de un proceso penal se violan, pues habría lugar a imputar con base en el error jurisdiccional. Pero no cualquier violación al proceso penal conllevaría la posibilidad de estructurar la responsabilidad del Estado con base en el error jurisdiccional, porque si no, repito, pues básicamente el juez administrativo se convertiría en un supervisor de la actividad del juez penal. Entonces, por eso es que me parece complicado admitir que podamos encasillarlo en el error jurisdiccional. Dependerá, claro, de la causal de nulidad que usted me esté alegando, porque puede ser el debido proceso. Ahora, con lo de la Corte Constitucional, pues uno tendrá que decir, bueno, ahora con la privación injusta de la libertad, con base en un análisis subjetivo, uno tendrá que determinar si la medida de aseguramiento está o no fundada, que allí no tiene nada que ver con un tema de nulidad procesal penal, sino tiene que ver estrictamente con la valoración que tuvo el juez para efectos de dictaminar la medida de aseguramiento. Bueno. Sí. Bueno. En relación con los demás casos quisiera referirme recientemente en el 26 de abril de 2018, un tema que se tocó por la sección tercera fue la responsabilidad médico hospitalaria por daños derivados de la aplicación de vacunas. Resulta, el caso era particularmente que a una niña le aplicaron la primera dosis de la vacuna del virus de la poliomielitis. Y a los pocos días su estado de salud se complicó, causándole cuadriplegia y una incapacidad médica del 66% definitiva. En el mismo centro hospitalario se determinó que la causa de esta complicación había sido la aplicación de esta vacuna. Entonces, en estos casos,
en responsabilidad por servicios médico-asistenciales, hay que tener en cuenta que la regla general del título de imputación siempre es la falla del servicio probada. Esto cambió, digamos, se abandonó ya a partir del 2011, 2012, se abandonó la modalidad de falla presunta en algunas hipótesis de responsabilidad médica. Hoy en día, entonces, en materia de médico asistencial, por regla general, la responsabilidad se atribuye con base en el factor subjetivo, que es la falla del servicio, probada. A partir de, para aquellos casos en donde se estudien los casos con base en el Código General del Proceso, ustedes recordarán que por allá el artículo 167 establece la facultad del juez de distribuir las cargas probatorias. Entonces, hoy en día, a partir de cuando apliquemos a estos casos de responsabilidad médica, ya no habrá necesidad de entrar a establecer o acudir a esta teoría de la carga dinámica de la prueba, porque con base en el Código General del Proceso es el juez el que determina hasta antes del fallo a quién le corresponde probar cada hecho asociado al caso. Bueno, el punto aquí en estas hipótesis de responsabilidad por servicios médico-asistenciales es que el Consejo de Estado reconoció que hay unos eventos eventos médicos en donde se utilizan herramientas que por su peligrosidad justifican acudir a un régimen objetivo. O sea, no es que se esté diciendo que la actividad médica sea una actividad peligrosa, sino que hay ciertos elementos utilizados, elementos o procedimientos o herramientas que se utilizan en la actividad médica que pueden comportar un peligro. Es decir, el riesgo inherente en los servicios médico-asistenciales existe, porque finalmente cuando usted se somete a un procedimiento quirúrgico, pues está de por medio la salud o su vida. Pero eso no significa que la actividad médica sea un peligro para usted como paciente. Entre esos casos en donde el Consejo de Estado recordó que hay lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva se encuentran los siguientes: manipulación de cosas peligrosas o que el procedimiento o el tratamiento empleado entrañe peligro. Es decir, que la herramienta en sí misma sea peligrosa, no por una irregularidad en el manejo o manipulación de la herramienta, porque si hay una manipulación errónea en la herramienta o el procedimiento, pues hay falla, sino en que el elemento o el procedimiento mismo comporte un peligro. Esos casos particularmente suceden con la utilización de brazos robóticos para la intervención quirúrgica o inclusive con los bisturís eléctricos, en donde el propio elemento es peligroso. Cuando frente a un medicamento o tratamiento, procedimiento que implique o conlleve un progreso de la ciencia, se considere novedoso o se desconozcan las consecuencias o secuelas del mismo a largo plazo. Cuando en el acto médico se empleen químicos o sustancias peligrosas, cuando el daño sea producto de una infección nosocomial o intrahospitalaria, es decir, esas infecciones que se adquieren en el centro hospitalario directamente. Y la última, que es precisamente la del caso, en el caso de las vacunas, porque resulta que hay vacunas que, a pesar de que existan todos los cuidados en su transporte, en su cadena de custodia y en su aplicación, en esos casos las vacunas a veces incluyen o involucran un riesgo implícito, es decir, las cosas se pueden salir de control dependiendo del organismo en el que se aplican. Usted puede tener una cadena, puede haber aplicado toda la cadena de custodia en forma correcta, puede haber manipulado de forma correcta la vacuna, pero en todo caso, usted puede, como sucedió en el caso, ser el caso 1 de 2.5 millones en donde intrínsecamente, por su organismo, la vacuna le ocasiona algunos daños. En esos casos, se indicó precisamente que por cuenta de esos servicios médico-asistenciales, la responsabilidad del Estado se rige por un régimen objetivo de responsabilidad. Bueno, otro de los casos en responsabilidad extracontractual son las condiciones para el reconocimiento del lucro cesante de los padres del hijo que fallece. El reconocimiento del lucro cesante de los padres del hijo que fallece.
Recordarán ustedes que existían dos presunciones, cuando los padres fallecen o cuando el hijo fallece. Cuando el hijo fallece, se le reconocía a los padres un lucro cesante por cuenta de la contribución del hijo fallecido entre sus 18 y 25 años. Pero a la par existía una presunción al revés, es decir, si los padres fallecían y el hijo se encontraba entre los 18 y 25 años, en cuyo caso el hijo, la entidad estatal, pues le correspondía una indemnización hasta que el hijo cumpliera los 25 años. Se dijo que la primera presunción no se compadece de la segunda. ¿Por qué? Porque si los padres están en la obligación de sustentar los gastos de su hijo hasta los 25 años, eso significa que el hijo no está generando un ingreso. En esa medida, esa presunción en favor de los padres por el lucro cesante que generaría su hijo, pues tendrá que probarse en cada caso. No puede dar lugar a una presunción automática en el reconocimiento. Bueno. Una sentencia del año pasado, del 20 de junio de 2017, se refirió al título jurídico imputación para deprecar responsabilidad del Estado por atentados terroristas. Y particularmente se refirió a uno de los carros bomba de enero del 93 que fue ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. En ese caso, pues hubo algunas personas que resultaron heridas y unos establecimientos de comercio que resultaron dañados. Aquí lo que se dice en esta sentencia es importante en la medida en que se indica que estos eventos de terrorismo corresponden a ataques de terceros a personas. Ataques de terceros a personas, es decir, el Estado directamente no está involucrado en el acto terrorista, directamente no participa en el acto terrorista. Bueno, pues lógicamente no. Entonces, en estos ataques de terceros a personas, la jurisprudencia había venido aplicando los tres títulos de imputación: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial. ¿Cuándo aplicaba falla del servicio? Cuando existía alguna infracción, digamos que había una participación del Estado en la represión del acto violento, o cuando activamente daba lugar a que ese acto violento se presentaba, como por ejemplo lo que sucedió en Medellín con estas comunas, que finalmente fue la policía directamente la que dio lugar a esos actos violentos de parte de la población, pero porque fue activamente la entidad pública, la Policía Nacional, la que dio lugar a ellos. O cuando hay represión, particularmente cuando hay represión de estas marchas violentas. En esos casos, a pesar de que el hecho violento proviene de los integrantes de la marcha, pues finalmente el Estado actúa para reprimir. Hay una actuación indirecta del Estado para reprimir esas marchas. En esos casos, cuando hay una infracción a la forma en que el Estado reprime o realiza esos actos de seguridad y da lugar a que un tercero con un acto violento lastime o cause perjuicios a una persona, en esos casos podría haber falla del servicio. También se aceptó que hay falla del servicio para los casos en donde el Estado, estando obligado a actuar, no lo hace. Es decir, cuando hay un acto violento que era previsible que ocurriera, el Estado no realiza ninguna actividad para prevenirlo. En esos casos se habló de la falla del servicio. En ausencia de la falla del servicio, se habló del riesgo excepcional.
¿Por qué el riesgo excepcional? Porque resulta que cuando hay un acto de un tercero que genera daños a una persona, ¿en dónde está el riesgo excepcional? En el hecho de que el Estado pone en una situación de riesgo anormal por cuenta del funcionamiento de sus instituciones. Dicho de otra forma, el riesgo es exponer al administrado a que por cuenta de que yo estoy cumpliendo una función pública, haya terceros que por atacarme a mí ocasionen daños a víctimas colaterales. Entonces, en esos casos de riesgo excepcional se exigió que el ataque o el ataque del tercero estuviera dirigido a un elemento estatal, que un elemento estatal podría ser digamos, las oficinas, las instalaciones físicas de las entidades estatales, o a una persona representativa del Estado. Entonces, fíjense que siempre había un elemento físico que justificaba el ataque del tercero. En estos casos también se habló de que el objetivo militar debe ser esa instalación o ese elemento representativo del Estado. ¿Qué significa que sea un objetivo militar? Que el ataque se presente como consecuencia de un conflicto interno. Esto le permitió al Consejo, a la jurisprudencia, el hecho de delimitar el objetivo militar dentro de un conflicto interno, que solo había lugar a imputar responsabilidad con base en el título de riesgo excepcional cuando hay un conflicto interno, lo cual sucede cuando hay una guerra o cuando hay una situación de violencia exacerbada, pero siempre y cuando el objetivo sea una instalación estatal o una persona representativa del Estado. En el caso particular del carro bomba puesto por órdenes de Pablo Escobar, se dijo que ese acto terrorista únicamente tenía por objeto generar zozobra y pánico en la ciudadanía, pero nunca atacar un objetivo estatal, un objetivo físico estatal al menos, una instalación o una persona representativa del Estado. Entonces, en ese caso, el Consejo de Estado pues denegó la pretensión de responsabilidad por cuenta de que no se podía estructurar una imputación con base en el régimen objetivo. Y bueno, la sentencia tuvo varios salvamentos, porque resulta que hay quienes en el Consejo, en la jurisdicción, consideran que el objetivo no solo puede ser físico, sino también conceptual. Por ejemplo, el orden público, la seguridad nacional, esos conceptos, hay quienes piensan que esos conceptos, siempre y cuando sean objeto de ataques, a pesar de que no se derive en un ataque a una instalación física o a una persona, pueden dar lugar a que se estructure el régimen de responsabilidad objetivo. Finalmente, la última sentencia a la que me quisiera referir tiene mucho que ver con la que acabo de tocar. Es decir, en la que acabo de tocar eran actos violentos de terceros. La que me referiré enseguida es de... Es del 7 de marzo de este año. Y básicamente alude a los accidentes que se producen por las minas antipersonas. Fíjense que allí no hay un ataque de un tercero, sino sencillamente accidentes de que las minas se activan. Entonces, en estos casos hubo varias valoraciones importantes. Lo primero que se dijo es que la jurisprudencia debe abandonar ese criterio de que se indemniza con base en el principio de solidaridad. Como ustedes recordarán, en el artículo 1 de la Constitución Política se dice que el Estado Social de Derecho está fundado en un principio de solidaridad para con los ciudadanos.
Y frecuentemente de ese principio de solidaridad hay varios fallos en donde se indica o se acude al daño especial, que es un régimen objetivo, para decir el Estado debe indemnizar, a pesar de que no haya un riesgo, el hecho de que haya una actividad lícita que genera daños, ello debería dar lugar a la indemnización a cargo del Estado por cuenta de que el Estado debe cumplir con ese principio de solidaridad. En esta sentencia precisamente se dijo, ese principio de solidaridad aplica para otras cosas distintas de la indemnización en materia de responsabilidad. Bueno, también se indicó que la responsabilidad por cuenta de los accidentes producidos por las minas antipersonas no se puede fundamentar únicamente en una obligación genérica o en un principio genérico. Como ustedes recordarán, generalmente en responsabilidad extracontractual siempre se acudía a este artículo 2 de la Constitución Política, en donde se decía que el Estado protegerá a las personas en su vida, honra, bienes, derechos, etc. Entonces, a partir de esa obligación general, en muchos casos se utilizó como fundamento de la falla del servicio en que incurría la entidad estatal cuando no ofrecía esa protección directamente a los administrados. Con esta sentencia se indicó que si no existía una obligación específica en una regla jurídica, era improcedente que la responsabilidad se fundamentara en un principio general o en una obligación genérica contenida en una norma jurídica. Entonces, siempre, digamos, el nivel de exigibilidad de la obligación a cargo del Estado depende de la concreción de la obligación del Estado de protección a los ciudadanos. En el caso de las minas antipersonas no existe esa obligación específica. De hecho, Colombia firmó un tratado que es el Tratado de Ottawa para la desaparición de estas minas antipersonas, pero ese plazo se le vence a Colombia hasta marzo del 2021. Antes, lo que hace el Estado es realizar unas acciones de pedagogía o de sensibilización frente a las minas antipersonas o de la creación de una infraestructura de entidades estatales o de fondos de contingencias que atiendan ese tipo de indemnizaciones. Pero la desaparición de las medidas de las minas antipersonas solo podrá ser exigible como una obligación de resultado después de marzo de 2021. Antes, esa obligación pues no se encuentra establecida como una obligación específica que deba cumplir el Estado. Por eso, en este caso, el Consejo de Estado no pudo atribuir responsabilidad al Ministerio de Defensa en particular por cuenta de que era una obligación no exigible para esa entidad. Bueno, esas eran en general las sentencias que quería hablar. Un segundo. Pues lo primero, agradecerle a Cristian por su generosidad de tiempo y la exposición tan excelente que nos hace. Le voy a dar la palabra al presidente de la asociación. Gracias, muy amable. Yo tengo una observación que tiene que ver con un asunto que está afectando de manera importante el sector de los seguros en favor de los hospitales públicos y que tiene que ver con la infección nosocomial o la infección intrahospitalaria. En el mundo de la medicina, las infecciones en los hospitales es con natural a la práctica de la medicina y a la prestación de servicios de salud. Es usual que en todos los hospitales haya infecciones y en el mundo no existe un régimen objetivo cuando hay afectación de un paciente por una infección intrahospitalaria. El Consejo de Estado ha creado una línea jurisprudencial que se consolida con la sentencia número 4 que usted mencionó, en el sentido de que tan pronto haya una lesión, un agravamiento o un fallecimiento producto de una infección en un hospital público, aplica un régimen objetivo de responsabilidad. Esto afecta el aseguramiento de los hospitales públicos. Esto no acontece en el sector privado
y en relación con las aseguradoras que expiden estas pólizas, pues hay una gran preocupación. El Consejo de Estado dijo en una oportunidad que entendía que las infecciones eran usuales en los hospitales y que debería crearse, o que instaba al gobierno para que creara un fondo público de indemnización. Eso no es asegurable en el largo plazo. Las aseguradoras pues van a terminar excluyendo de las pólizas, que lo pueden excluir válidamente, excluyen toda la responsabilidad derivada de infección intrahospitalaria, que sería a lo que nos veríamos abocados, caso en el cual pues cualquier caso de infección intrahospitalaria quedaría sin cobertura. La pregunta que yo le haría a usted en relación con esa sentencia número 4 es si hay esperanza de que pueda haber una rectificación futura del tema, o definitivamente con esa sentencia del 26 de abril del 2018 debemos convivir con la responsabilidad objetiva por las infecciones intrahospitalarias. Bueno, la sentencia 4 sí, retomó los casos de responsabilidad objetiva, mencionando estas infecciones nosocomiales, pero el punto de esa sentencia número 4 fue consolidar el tema frente a las vacunas, ¿no? Frente a las vacunas, pero en línea con las infecciones nosocomiales ha sido una línea consolidada, totalmente consolidada. Bueno, abusando aquí de la generosidad del doctor Cristian, vamos a dar el espacio para preguntas del público. Juan Camilo, usted también, Juan Camilo y Eidelman, en ese orden estas tres preguntas. Entonces, Juan Camilo primero. De antemano, muchas gracias por actualizarnos y mostrarnos las nuevas tendencias. Haciendo un análisis no particular de cada una de las temáticas que fueron abordadas, sino mirando las diferentes sentencias de manera general, donde en unos casos dicen ya no hay responsabilidad objetiva, sino una posible responsabilidad subjetiva, ya no hay presunción, sino que debe probarla, ya ese atentado, ya la privación injusta de la libertad, hay que mirar otro tipo de elementos, como si había indicios para la captura. Uno podría pensar que hay una racionalidad económica y una tendencia en el Consejo de Estado con estas sentencias de pensar de que no hay el suficiente dinero para indemnizar a tantas pues posibles víctimas, y que hay que reducir las hipótesis y las indemnizaciones en estos casos, porque simplemente no hay plata para tantas demandas, o simplemente pues podríamos, acercándonos a la pregunta del mismo Juan Manuel, pues son responsabilidades con montos tan altos que el sector asegurador no estaría interesado pues en cubrir en una póliza por estos errores de directores y administradores del Estado. Pues no es la intención, naturalmente que tendrán un efecto económico positivo en las finanzas del Estado, particularmente las sentencia de la Corte Constitucional frente a que el régimen de privación injusta de la libertad ya no puede ser objetivo directamente, sino que tiene que haber un análisis anterior, así como también las dos últimas sentencias que mencioné frente a los actos violentos de tercero o a los accidentes por minas antipersonales, en donde precisamente se indica que, salvo el riesgo excepcional, el daño especial no podría fundamentar directamente las condenas, porque en el daño especial, si ustedes recuerdan, es una actividad lícita que genera responsabilidad al Estado cuando se generan daños. Entonces, sencillamente, ha habido sentencias en el pasado en donde se ha dicho, bueno, si no hay riesgo excepcional, no hay falla del servicio, puede ser eventualmente daño especial, a pesar de que la actividad que haya causado el daño no sea riesgosa. Entonces, eso llevaba a decir, pero entonces el solo hecho de que el Estado funcione haría responsable al Estado por todo. Porque finalmente fíjese que el hecho de solo restringir las dos últimas hipótesis al riesgo excepcional
pues de alguna forma permitía que el Estado se escudara en la existencia del riesgo. Si no existe ese riesgo, con las condiciones particulares que mencioné frente al objetivo militar o al tipo de instalación o el personaje representativo o en el marco de un conflicto, pues entonces sencillamente la actividad en general del Estado sería una causa eficiente para generar responsabilidad. Pero en esto no se pensó, naturalmente no aparece en el cuerpo de las sentencias un estudio sobre el impacto económico, pero naturalmente que lo tendrá, porque finalmente se restringirá más las hipótesis de responsabilidad en estos casos. Bueno, no quería poner presión, pero están escuchándonos en Brasil, en Armenia y en Pereira. Entonces, lo guardé hasta este momento. Hay una pregunta vía chat que me permitiré leer en el cuarto puesto. Está la segunda pregunta y luego yo quisiera volver sobre el cuarto punto, sobre la cuarta sentencia. Algunas de las causales de responsabilidad objetiva que se establecen en la sentencia del Consejo de Estado son problemáticas en términos de incentivos, pero hay algo que me llama la atención en particular, y es el hecho de que no hace una referencia expresa a la responsabilidad por oblito quirúrgico, que es cuando se dejan instrumentos médicos dentro del cuerpo del paciente. En sentencias anteriores, por ejemplo en 2016, el doctor Zambrano, una sentencia del 24 de junio, si no estoy mal, había dicho que el régimen aplicable era objetivo, en reiteración de un precedente del doctor Enrique Gil Botero de 2011. Pero entonces, bajo estos 5 supuestos que quedan establecidos en este momento, quisiera saber si se excluye o se encaja dentro de uno de esos 5. Pues la sentencia, digamos, estas sentencias solo se refirieron, la toqué por el tema de las víctimas, el tema de la víctima de una vacuna. Pero claro, no era una enumeración taxativa, de manera que sí hay eventos de responsabilidad por esos servicios que se rigen por el régimen objetivo. Muchas gracias. Eidelman, por favor. Gracias, doctor Nicolás. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia. La pregunta es muy concreta. Me voy a referir a la jurisprudencia que usted mencionó o la tendencia que va a haber de cambio en el tema de los parqueaderos, de si ese enriquecimiento sin causa o es una responsabilidad contractual. Al final, ¿eso qué efecto práctico tiene? ¿Tendría la misma caducidad? ¿Reconocería la misma sección? El efecto práctico que tendría sería superar esos 3 eventos que han restringido el estudio de los eventos de enriquecimiento sin causa. Y le pongo, por ejemplo, un ejemplo. Hoy en día, pues recientemente, de hecho este año, han llegado muchos casos en donde el subcontratista demanda a la entidad estatal que no hace parte del subcontrato por cuenta de que ejecutó una obra que le fue pagada al contratista, no al subcontratista, y entonces con base en esta restricción que genera esta línea jurisprudencial desde el 2012, lo que hacen las sentencias es lavarse las manos y decir no se ajusta a ninguno de los 3 supuestos de enriquecimiento sin causa, razón por la cual no hay lugar a reconocer nada. Si se logra dejar atrás esa línea jurisprudencial, usted por ejemplo en el ejemplo que estoy poniendo del subcontratista que demanda a la entidad estatal contratante directamente, habría sido una buena oportunidad para analizar el tema del enriquecimiento indirecto, que es un tema que no se ha tocado todavía en la jurisprudencia del Consejo de Estado por cuenta de esa restricción. El enriquecimiento indirecto me refiero a que se enriquece la entidad estatal cuando, sin pagarle la obra al contratista, esta es ejecutada por el subcontratista. Porque si la entidad estatal pagó la obra, pues no hay un enriquecimiento de la entidad que sí pagó la obra al contratista. No se la pagó al subcontratista, pero sí la pagó. Sí, iba a leer la pregunta del chat. ¿Cuántas preguntas más podemos hacer, señor presidente? Su venia. Las empanadas pueden preguntar. Tenía una pregunta ya que me habían pedido. Dos preguntas más y cerramos. Bueno, voy a hacer la del chat porque, imagínense, la pregunta la hace Selene Montoya y pregunta que si ha reconocido el Consejo de Estado como causal de exoneración la justificación, de causal de exoneración de justificación en materia de imputación objetiva,
por ejemplo, en responsabilidad civil médica, en responsabilidad del Estado médica por riesgo excepcional, la causal del estado actual de la ciencia y la técnica y la tecnología, que se ha reconocido como una causal de exoneración en materia de responsabilidad médica? Pues uno de los eventos que se mencionan como objeto de la responsabilidad objetiva son todos aquellos procedimientos que se encuentran en prueba, cuyos resultados futuros son inciertos. Entonces, pues no se ha tocado al contrario, como una hipótesis para atribuir responsabilidad más que como una causal de exoneración. Exactamente, como causal de atribución de responsabilidad, es decir, un riesgo de desarrollo no entraría como una causal de exoneración propiamente en esos casos. No, sería precisamente una causal de atribución de responsabilidad. Bueno, entonces antes de que pregunten las empanadas, me han pedido la palabra ya, se mantiene. Quinta pregunta y última pregunta para el doctor Hoffman y terminamos esta agradable tertulia. Buenas noches, doctor. Un favor, quisiera preguntar si el Consejo de Estado se pronunció, digamos, en esta sentencia respecto de la solidaridad existente con las instituciones prestadoras de servicios de salud frente a la aplicación de vacunas que hacen parte del Plan Ampliado de Inmunización, que es el PAI, porque digamos que poliomielitis y estas son... La polio es una de las vacunas que están incluidas dentro del PAI. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienen las IPS frente a una obligación que existe, que es impuesta por el Estado, específicamente por el Ministerio de Salud, frente a la aplicación de vacunas que son de obligatorias para cierto grupo poblacional? Solidaridad con la entidad, ¿con quién? Con la institución que aplica las vacunas, llámese IPS. Sí, lo que sucede es que como en este caso, pues si existe alguna falla, uno eventualmente podría plantear algún esquema de responsabilidad compartida, pero como en este caso es el riesgo implícito que genera la vacuna, que no depende de la conducta en el transporte o en la manipulación o en la aplicación, pues no vería procedente acudir a la responsabilidad solidaria. Tal vez muy brevemente, doctor Cristian, abusando de su amabilidad, tradicionalmente no habría duda en que un ataque a un objetivo estatal que genere perjuicios a un particular, tradicionalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha amparado atribuyendo responsabilidad estatal. El ejemplo es un ataque a una estación de policía con un objeto explosivo que daña al vecino, siempre se ha considerado que genera responsabilidad estatal. Desde esta perspectiva llama la atención el tratamiento para las víctimas de minas antipersonales, además que sabemos que es población extremadamente desfavorecida. Si uno considera que la mina antipersonal tiene un objetivo de contrarrestar la acción de las Fuerzas Armadas del Estado, es decir, el objetivo primordial de esos artefactos macabros es el mismo Estado, pero la conclusión a la cual usted nos cuenta que se ha llegado recientemente es que no se genera responsabilidad estatal. Llama la atención y creo que habría lugar a una posibilidad de crítica y de razonamiento importante. Sí, lo que sucede es que en el caso de las minas antipersonas, el caso que se estaba planteando, el caso que se estudió correspondía a una mina que se encontraba en una casa de propiedad privada, una casa abandonada. Entonces, en ese caso, precisamente por eso se analizó el hecho de si la obligación general contenida en el artículo 2 de proteger a las personas en sus bienes, honra, en sus derechos en general, no podía servir de parámetro para establecer la responsabilidad, por cuenta de que solo si existe una obligación específica incumplida por parte del Estado, habría lugar a esa responsabilidad. Eso no significa que si, por ejemplo, la mina, que suele suceder, la mina antipersonal, son de estas minas que pone el ejército para proteger sus cuarteles o sus batallones. Si esa mina puede generar los daños derivados de la explosión de esa mina antipersonal que pone el propio Estado, puede generar responsabilidad por un riesgo excepcional independientemente de que la víctima sea civil o militar. Y lo propio sucedería cuando la mina se ubica con un grado de cercanía relativo a una instalación militar que sea un objetivo estatal. En esos dos casos,
se mantiene la responsabilidad por los accidentes derivados de la activación de las minas. Pero el caso que se estudió era una mina que estaba en un sitio que no tenía ninguna conexión con un elemento estatal. Era zona rural. Era zona rural. Zona de conflicto, y creo que hubo salvamento de votos. Pues me parece, yo leí la sentencia rápidamente, me llamó la atención porque era una mina presente en zona rural, una casa deshabitada que fue visitada por personas campesinas. Correcto. Y que se afectaron severamente. Creo que el razonamiento debe revisarse a la luz de esas consideraciones. Ok, doctor. Bueno, doctor Cristian, nuevamente mil gracias, muy amable. Están todos cordialmente invitados a un refrigerio, empanadas, palitos de queso y jugo, bien puedan. Y nos vemos el 19 de septiembre. Que esté muy bien.